Buenos días, queridos amigos y amigas. Es un gusto poder estar aquí hoy día de nuevo compartiendo con ustedes. Me ha tocado compartir sobre el servicio. Este va a ser la primera de varias prédicas que van a tocar este tema. Por lo tanto, he querido empezar abordando tres aspectos que se asocian al servicio, que tienen que ver con quién debe servir, por qué servimos y cómo podemos servir. Así que les pido que primeramente me acompañen en una oración y le pidamos la compañía del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, y su bendición. Señor Padre amado, queremos darte gracias esta mañana por la oportunidad que tenemos de reunirnos y aprender más de ti, gozar en alabanza contigo, Señor, planificarnos, reunirnos, hacer actividades como familia, Señor. Gracias, Padre amado, por esta oportunidad. Yo te pido en especial hoy día que tú puedas descender sobre cada uno de los que están presentes hoy, en sus casas, donde sea que estén, ¿no es cierto?, para que tú seas tocando sus corazones. Yo te pido que ellos puedan abrir su mente, su corazón ante tu llamado, Señor. Que tú puedas hablarle a cada uno de ellos lo que tú deseas compartir con ellos. Señor, heme aquí como instrumento para poder compartir lo que sea que tú quieras, Señor, entregar a tus hijos. Gracias, Padre amado, por esta mañana. En el nombre de Jesús te damos amén. Amén. Bueno, vamos a empezar entonces respondiendo a la pregunta, ¿quién debe servir? Ustedes me pueden decir a lo mejor en el chat, aquí tengo el celular, no soy tan hábil como Roberto para eso, pero voy a tratar, porque estamos en vivo, como dice él, de que ustedes puedan, ¿no es cierto?, a lo mejor responderme qué es lo que es servir para ustedes, ¿no es cierto? Algún ejemplo a lo mejor de algún servicio que ustedes han hecho en la iglesia o fuera de la iglesia. Porque la verdad que uno se puede hacer varias preguntas. Yo me pregunto, cuando uno sirve, ¿eso es remunerado? ¿O eso ya deja de ser servicio porque me pagan y pasa a ser trabajo? O cuando uno va a distintos lugares organizacionales, ¿no es cierto?, dice servicio al cliente. ¿Ah? ¿Será el mismo servicio? ¿De qué servicio estamos hablando? A ver si alguien se anima a decir, servir es cuidar con amor, dice la Vicky. Gracias, Vicky, gracias, absolutamente. Entonces yo quise entender un poco más cómo estaba descrito en la RAE, Real Academia de la Lengua Española, que dice lo siguiente, lo voy a leer porque lo tengo aquí. Servir es ser útil o a propósito para un determinado fin. Estar al servicio de alguien, suministrar a un cliente lo que ha pedido, ¿verdad? O poner comida o bebida en el recipiente en el que se va a consumir y tener bien hacer algo. Por lo tanto, un mesero o una mesera que recibe paga también está dando servicio. No tiene que ver con el pago o no pago entonces. Entendamos también el origen de la palabra. El origen, es decir, la perspectiva etimológica de la palabra. Y fíjense que encontré esto. El verbo servir significa ejercer un cargo. No sabía eso yo. O de encargarse de alguien. Viene del latín serviré. ¿Y sabe lo que significa eso? Hacer función de esclavo. Yo no tenía idea de eso. Deriva del servus, que significa esclavo. Por lo tanto, tenemos las palabras como siervo, servil, servicio y sargento. Mire qué interesante. Entonces, ya partimos de una base en común, ¿no es cierto? La definición de servir. Entonces, ¿quién debe servir? Según los 5 lenguajes del amor de Gary Chapman, no sé si lo han leído, probablemente muchos de ustedes lo conocen, habla de que un lenguaje del amor es servir. Por lo tanto, la pregunta es, ¿ellos son los que sirven entonces, los que tienen ese lenguaje del amor? No, no solo ellos. Sin embargo, podemos decir que probablemente para ellos va a ser mucho más fácil servir, ¿no es cierto? También hay otras personas que son criadas muy serviciales. Les enseñan desde pequeñito a servir, a atender, a poner la mesa, a estar pendiente. Incluso me atrevo a decir que desde una perspectiva cultural también tenemos el componente de que muchas veces a las mujeres tendemos a enseñarle a que sean serviciales. Y los hombres como que lo dejamos tranquilo por ahí, ¿no es cierto? Y si una niña, es más, no es servicial, como que se le mira feo, ¿no es cierto? Como diciendo, ¿cómo no ayuda aquí? ¿Cómo no sirve? ¿Saben qué? ¿Quién debe servir? Todos los hijos de Dios deben servir.
todos estamos llamados a servir como cristianos, no solamente algunos. Reconocemos una vez más que probablemente para algunos esté más innato que otros, pero todos somos llamados a servir. Recordemos la parábola de los talentos, que está en Mateos 25, lo vamos a leer 21 al 23. Tomen sus Biblias, por favor, en papel o electrónicas. Yo la verdad que vengo preparada, porque ahora tengo que usar lentes. Esta Biblia es muy tiquita, como dicen los niños, muy chiquitita. Vamos a ver aquí, ¿qué dice Mateo? Mateos 25, bien digo, y aquí vamos a leer del 21, dice... Mateo, perdón, aquí me corrigen, digo Mateos. Le quito la S, Mateo. Su señor le respondió, dice, hiciste bien, siervo bueno. A ver un poquito antes. Voy a leer un poquito antes para que se entienda lo de la parábola. El reino de los cielos será también como un hombre que, al emprender un viaje, llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de oro, y a otro 2,000 y a otro solo 1,000, a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido las 5,000 fue enseguida y negoció con ella y ganó otros 5,000. Asimismo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Después de mucho tiempo, volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. El que había recibido las 5,000 monedas llegó con las otras 5,000. Señor, dijo, usted me encargó 5,000 monedas. Mire, he ganado otros 5,000. Y su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu reino. Llegó también el que recibió 2,000 monedas. Señor, informó, usted me encargó 2,000 monedas. Mire, he ganado otras 2,000. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad a tu señor. Después llegó el que había recibido solo 1,000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le contestó, siervo malo y perezoso. Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, pues debías haber depositado mi dinero en el banco, para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Bueno, la historia sigue, ¿no? El castigo que le da. Y bueno, habla de cómo debemos ser diligentes, ¿no es cierto? Con nuestro tiempo, con nuestros talentos y pertenencias, a fin de poder servir a Dios con todo lo que hagamos. Volvamos a la historia donde se habla de lo que hizo el hombre que se le dio solo un talento, ¿no es cierto? Se piensa que él solo pensó en sí mismo, que fue un poco egoísta, que para evitar riesgos, para protegerse de su amo feroz, digamos, él no hizo nada por temor. Entonces, el llamado es a que no debemos dar excusas para hacer lo que somos llamados a hacer. Y somos llamados a servir. Debemos estar dispuestos a obedecer al Señor. Y esa obediencia se relaciona con que somos llamados a servir. Así que no hagan como ese hombre. Y si queremos ser partícipe del reino de Dios, como lo dice esta parábola, necesitamos obedecer. Debemos saber que somos llamados a servir a nuestro Padre. Entonces, si respondo la pregunta, ¿quién debe servir? Todos los que quieren formar parte del reino de Dios son llamados a servir. Ya tenemos esa pregunta revisada. Vamos a la siguiente, que nos dice ¿por qué debemos servir? Bueno, la Vicky nos explicó claramente aquí en su comentario abajo, ¿no es cierto? Por amor. Estoy totalmente de acuerdo con Vicky en eso, ¿verdad? Servimos por amor a Dios, para agradarle, porque le amamos y queremos hacer su voluntad. Pero ahora
voy a hacer como lo hacen las películas hoy día, donde muestran el ahora y de repente hacen un flash para atrás y retroceden y muestran el pasado. Y todo se pone en blanco y negro. Bueno, yo le voy a pedir que retrocedamos. Vamos hacia el principio. ¿Cómo podemos nosotros buscar que el Señor se revele en nuestras vidas? Primeramente, para poder eventualmente amarle con pasión y el deseo de obedecerle. ¿Cómo? Díganme ustedes, ¿cómo? Escriban en el chat. ¿Cómo es que se revela Dios a nuestras vidas? A ver, ¿qué piensan ustedes? Estoy dando una oportunidad para que me contesten ahí. ¿Quién me dice cómo se revela Dios a nuestras vidas? ¿Cómo se reveló Dios a mi vida? Quizás muchos de ustedes van a decir cuando le buscamos. Y yo les diría sí y no. Porque la verdad que es Dios quien nos busca. Muchas veces nosotros decimos, encontré a Dios. Encontré a Dios. Sí, es una expresión, pero la verdad no es que nosotros encontremos a Dios, es Dios que nos ha encontrado a nosotros. Él es quien va y toca nuestra puerta, esperando que le abramos, para que Él entre en nuestros corazones y more y viva con nosotros, y nos transforme y nos dé una vida nueva. Por lo tanto, esta reflexión a mí me hace pensar que muchas veces las personas que están viviendo algún dolor, algún sufrimiento, alguna necesidad, ya sea económica o de cualquier otro tipo, provocada por el contexto, por el desafortuno, ¿no es cierto?, que le tocó vivir, o a veces incluso por su propia razón, digamos, a lo mejor tienen un mal carácter, impulsivo, y eso los mete en aprieto, o a lo mejor simplemente fueron otros que nos provocaron daño. Muchas veces estas personas están dispuestas a escuchar el llamado de Dios cuando Él toca su puerta, cuando toca la puerta de sus corazones. Es porque estamos necesitados de Él, necesitamos un Salvador, necesitamos una vida que sea transformada. Por lo tanto, estamos dispuestos a Él. Pero ¿qué pasa con aquellos que a lo mejor no se dan cuenta que le necesitan? ¿Qué pasa con esas personas que como quizás antes de hacer esa segunda persona pensar en lo que dice, ¿no es cierto? A ver si no me equivoco bien, en Apocalipsis, ¿no es cierto? Que lo vamos a revisar, pero esas personas que a lo mejor tienen todas sus necesidades básicas satisfechas, no tienen apuros económicos, tienen todo lo que necesitan, incluso es más, me atrevo a decir, tienen un buen carácter. Son pacientes de naturaleza, carácter en el fondo que se va forjando con el aprender de la vida, con la influencia del entorno, ¿no es cierto? Que es el temperamento que tenemos y después nos vamos desarrollando y va forjando un carácter. Si crecemos en un entorno amigable, amistoso, ¿no es cierto? Y en un entorno donde nos enseñan a dar, probablemente seamos alguien dadivoso. ¿En qué estoy pensando? No sé si me siguen con esto. Estoy pensando muchas veces en los países en desarrollo. Son donde más nos cuesta a veces hablar de Dios, porque las personas tienen todo lo que necesitan y se consideran buenos. Es más, ¿cuántas veces nosotros mismos a veces no hemos hecho esa reflexión y decimos, pucha, a veces yo conozco gente no cristiana y lo considero más bueno que algunos cristianos, ¿o no? Pero la verdad, ¿qué dice Dios de lo bueno? Vamos a ver eso. El Señor nos dice que no hay nadie bueno. Vamos a buscar primeramente, para reforzar lo que ya he dicho, porque eso es importante, voy a volver atrás un poquito. Yo le había dicho Apocalipsis primero, ¿se acuerdan? Vamos a ir a Revelaciones entonces. Revelación, Apocalipsis, Revelation en inglés. Es que tengo una Biblia aquí que tiene las dos cosas compartidas. Entonces, Apocalipsis 3:20. Aquí tenemos, el Señor dice, Él dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Eso refuerza esta reflexión que hacemos, que es el Señor el que nos busca. Entonces la invitación es que nosotros estemos atentos a escuchar su llamado y no estemos perdidos, ¿no es cierto? La iglesia de Laodicea era rica y se sentía satisfecha de sí misma, ¿no es cierto? Y no contaba con la presencia de Cristo. Se había dejado llevar por las cosas del mundo.
¿no es cierto? Y por lo tanto, cuando el Señor vino a golpear la puerta de su corazón, Él escucharon. Por eso es tan importante que nosotros tengamos claro que no hay nadie bueno. Para eso vamos a ir a Marco 10, 18. Wow. Marcos. ¡Ah! Yo escribí Marco. Marco. Ya. Cuando nadie es realmente bueno, Marco 10, 18, Jesús le habla al joven rico. Ya, estoy nerviosa ya. Mark. Vamos, Mark. No se rían de mí, ve que me pongo roja. Ya. Vamos a decir 10, 18. Dice. Es súper importante entender. Aquí está. Es porque no tengo los lentes puestos, pues chiquillo, por eso no encontraba la cita, por favor. Esto de llegar a la madurez. ¿No es cierto? No es por vejez, es por sobreuso de los ojitos. ¿No es cierto? ¿A dónde estamos? Aquí estamos. 10, 18. Sí, pues aquí es. ¿Por qué? Aquí es cuando Jesús habla al joven rico, ¿verdad? Entonces él dice, el joven le dice, maestro bueno, le pregunto, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Entonces el Señor le dice, ¿por qué me llamas bueno? Respondió Jesús, nadie es bueno, sino solo Dios. Wow, eso es súper importante tenerlo claro. Nadie es bueno, solo Dios. ¿Y alguien se puede comparar con Dios? Nadie. Por lo tanto, vamos a otro versículo que dice Romanos 3:20. Romanos 3:20. Vamos a leer aquí también. Aquí está. Romanos 3:20 habla del perdón del pecado a través de Cristo. Síganme en esta reflexión, por favor, no se pierdan. Por tanto, dice, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley, cobramos conciencia del pecado. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. ¡Wow! Esto es tremendo, porque el Padre envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros, por nuestros pecados. Nosotros no somos merecedores de nada, porque no somos para nada dignos de Él. Esto es para mí una tremenda demostración de Dios, porque este versículo a mí me hace pensar en que muchas veces la ley fue puesta ahí para entender eso, que nosotros no íbamos nunca a poder cumplir la ley, que la única forma de llegar a Él es a través de acercarse a Jesucristo y pedir misericordia. Si bien es cierto, la ley nos va a dar unos ciertos parámetros morales de Dios en nuestras vidas que nos va a guiar, dime, ¿quién realmente puede cumplir la ley? Nadie, excepto Jesús, que lo hizo de manera excepcional. Entonces, si entendemos eso, comprendemos que no hay nadie bueno, que todos necesitamos de Jesús. Y cuando comprendemos lo que Él hizo por nosotros, que no merecemos nada, que no somos dignos de Él, que mandó a su Hijo en la cruz a morir por ti, por mí, a pesar de todo, eso es, ¿qué manifestación más grande de amor puede haber? Y cuando nos damos cuenta de eso, cuando logramos entender eso, es cuando nos enamoramos de Dios. Porque Él nos amó primero. Entonces le buscamos y queremos agradarle, queremos obedecerle, queremos conocerle más. Por eso es tan importante leer la palabra y entender qué es lo que Él pide de nosotros para poder agradarle, ¿verdad?
Por lo tanto, cuando entendemos esto, se nos hace mucho más fácil querer servirle. Les voy a hablar de una ilustración, de una situación mía especial. En mis primeros años de casada, yo la verdad que me sentía un poco conflictuada, creo que sí es la palabra, ¿verdad? Sí, conflictuada, sí, estaba ahí un poco complicado con respecto al servicio. La familia de Chile, acá Chile culturalmente, me decía que yo como esposa tenía que servir a mi marido, ¿no es cierto? Ser servicial, atenderlo, proveerle con sus necesidades. Es más, yo escuchaba a las predicadoras y decían lo mismo. Eso es lo que debe ser, el rol de la mujer como cristiana. Pero también yo tenía mi familia sueca, como dice, ¿no? Robertito me dice internacional la sueca, porque yo viví muchos años en Suecia. Y ellos me decían, ¿pero cómo? Incluso la mujer casada, ¿cómo eso de que la mujer tiene que servir? No. La mujer no sirve a nadie. La mujer se sirve a ella y el hombre se sirve a él. Los dos tienen las manitos buenas, no les cuesta nada y pueden hacer las cosas. Son todos iguales. Ya. ¿Y ahora qué hago yo? Por lo tanto, cuando yo iba a servir y servía a mi esposo, ¿no es cierto? Tenía el Pepe Grillo. ¿Cómo? ¿Por qué lo está sirviendo si no tiene los dedos crespos? Se puede servir él solo. Y cuando no le servía, mi otra familia me miraba y yo sentía esos ojos juzgadores que decían, no está cumpliendo su rol de esposa. Ay, ¿qué hago? Yo estaba realmente complicada. Porque yo no soy una persona que hago las cosas por obligación o sin entenderlas. Yo busco entender las cosas. Por lo tanto, fui a la fuente primaria. ¿Quién es la fuente primaria? Al Señor. Y le pregunté, Señor, por favor, revélate a mí y muéstrame y dime, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es la esposa, la señora que tú esperas que yo sea para mi marido? Y él me preguntó, ¿tú amas a tu esposo? Sí, lo amo mucho. Entonces, tú sirves por amor. Es una decisión de amor servir a tu esposo. Wow, cuando yo entendí eso, se me terminó todos los problemas y la angustia y la preocupación por agradar a una familia o a la otra. Tomé convicción de lo que yo tenía que hacer, certeza de que yo sirvo a mi marido por amor. No porque soy sumisa o porque soy menos, es porque yo decido amarle. Y es eso lo que yo quiero invitarles a reflexionar hoy en día. ¿Por qué estás sirviendo tú? ¿Estás sirviendo por amor? Esa es la idea, que nosotros busquemos entender estas pequeñas cosas que son los pilares, los fundamentos, los cimientos para todo lo que se venga. ¿No es cierto? Bueno, yo estoy hablando de mí. Pero si le agrego, ¿no es cierto? Como dice Roberto aquí por interno, el marido. Ustedes conocen a Jorge, un hombre muy servicial. Él es atento, le gusta atenderme, regalonearme. Es decir, yo, la verdad... ahí se choqueó, Jorge. Jorge me hace sentir muy amada, porque yo sé que cada cosa que él hace por mí en servicio es una demostración de amor. Entonces, por medio del servicio yo tengo la claridad de que el Señor nos usa como instrumento para llegar con su amor a otros. Pero ¿saben qué? También al servir, el Señor trata con nosotros. Trata con nuestro carácter, porque ¿quién no me puede decir que servir es trabajoso? Claro que lo es. No es fácil, significa un sacrificio. Muchas veces, ¿no es cierto? Un sacrificio desinteresado por el otro. Uno debe servir sin esperar nada a cambio. Eso no es fácil. No es fácil, porque estamos acostumbrados a primero yo, segundo yo, y empezar a compararnos con otros. Y quizás ahí viene la pregunta, ¿por qué sirvo? ¿Sirvo por agradar a mi jefe? ¿Sirvo por agradar al pastor? ¿Sirvo por agradar a mi esposo? ¿O sirvo para conseguir algo? Entonces, teniendo claro ¿por qué servimos? Y sabemos que servimos, ¿no es cierto?, por amor a Dios, es que viene la última pregunta. Ya estamos llegando al tercio de la prédica, que es,
¿Cómo vamos a servir entonces? Si ya tenemos la claridad. Y yo creo que Jesús es el mayor ejemplo y mejor ejemplo de servicio que podamos tener. Y para eso quiero que vayamos a Lucas 22, 27. Lucas, me voy a poner los lentes para no estar media hora buscando lo que tengo que encontrar. Ahí sí. Lucas, ya por Roberto, me están molestando ahora. ¿Quién me defenderá? Marido, esposo, defiéndame. Lucas 22, déjeme ver. 22, 27. Acá dice. A ver, sí. Dice, ¿por qué? ¿Quién es más importante, dice el Señor a su discípulo, el que está en la mesa o el que sirve? ¿No es el que está sentado en la mesa? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. ¡Wow! ¿Qué es lo que está diciendo Dios aquí en estas palabras? Él está diciendo en el fondo que Él, un Dios todopoderoso, nuestro Rey, Él es el que nos sirve. Eso hace como un cambio de paradigma en cuanto al liderazgo, ¿no les parece? Estamos acostumbrados en este mundo que el líder muchas veces tiende al egocentrismo, a pensar en él primero, incluso para llegar a la cima, ¿no es cierto? Dejar a algunos, pisotear a algunos para poder salir adelante. Sin embargo, Jesús nos mostró un liderazgo diferente. Un liderazgo que dice que el líder es quien más sirve. Si tú quieres ser primero, sirve. Eso es lo que el Señor nos muestra en cuanto al servicio. Ese es el ejemplo que Él nos da, cómo debemos caminar como hermanos en Cristo, como hijos de Él. ¿Y qué es lo bueno? Y aquí viene lo bueno, porque el Señor nos pide, pero también nos da. Él ahí nos da y nos dota de distintos dones. No vamos a hablar de los dones ahora, porque ese es un capítulo aparte. Un capítulo que requiere de mucho más profundidad, pero es una forma para mencionarles también que los dones es una forma que Él nos capacita a todos de manera diferente para poder, de alguna manera, servir en la iglesia, servir a otros. Por lo tanto, la invitación es, mientras tanto, que tú averigües cuál es el don que el Señor te ha dado para servir, ¿ya? Para que no te pase como los talentos, ¿no es cierto? Que guardes tu don y no lo multipliques, porque el Señor quiere que podamos multiplicar. Acá también hay otro ejemplo. Otro ejemplo que lo encontramos en la Biblia, que es cuando Jesús enseñó otra cosa en Mateos. Ya los voy a confundir, no van a saber si es con ese o sin ese. En Mateos. Ahí vamos a ver qué es lo que me enseñan después. Vamos. A ver, abran. Es el 20, del 20 al 28. Aquí está. Mateo 20. Aquí. ¿Dónde está la petición de una madre? ¿Se acuerdan qué madre que pide por sus hijos, Juan y Santiago? Entonces, no parece que voy a tener que saca, que pone. Me gusta, ¿se acuerdan ustedes los abuelitos? No sé si ya lo usan esos lentes que eran mitad, porque claro, ahora lo entiendo, porque cuando yo me miro para arriba veo todo borroso, no veo nada, entonces tengo que sacármelo, entonces cuando leo, terrible, ya. Entonces, la madre de Jacobo y de Juan, junto con ellos se acercó a Jesús, arrodillándose y le pidió un favor. ¿Qué quieres?, le preguntó Jesús. Ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se sienta a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que están pidiendo, les replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? El sufrimiento, vivir. Sí podemos. Ciertamente beberán de mi copa, les dijo Jesús, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo. Eso ya lo ha decidido mi Padre. Cuando lo oyen los otros 10 se indignaron contra los dos hermanos. ¿Por qué creen que se indignaron?
probablemente estaban también ahí como si, ¿por qué quieren ser ellos primero? Yo también quiero ser primero. Eso es lo que yo me imagino. Jesús los llamó y les dijo, los llamó. Como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser primero deberá ser esclavo de los demás. ¿Se acuerdan el significado etimológico de esclavo? Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Wow. Es decir, uno queda así totalmente impresionado, ¿no es cierto? Como el Señor, con tanta claridad, y no solamente con la palabra, sino que con el ejemplo, Él nos mostró cómo debemos servir. Por lo tanto, vamos a concluir la enseñanza de hoy día y podemos decir que todos necesitamos de Dios, todos. Y cuando entendemos el tremendo sacrificio de amor que Él hizo por nosotros, nosotros buscamos obedecerle, amarle de vuelta. Y como en obediencia, así como cuando uno como papá, ¿no es cierto?, le enseña a sus hijos y quiere que ellos sean obedientes porque uno realmente le desea lo mejor. Uno está dispuesto a dar su vida por sus hijos. Así es Dios con nosotros. Por lo tanto, nosotros como sus hijos somos llamados a ser obedientes, a buscar servirle, como Él así nos ha mostrado. Entonces quiero terminar haciéndoles las siguientes preguntas. ¿Tú estás sirviendo hoy? Si lo estás haciendo, ¿por qué razón estás sirviendo? ¿Lo estás haciendo para agradar al pastor, al Roberto? ¿Ah? ¿O para algún jefecito tuyo? ¿Lo estás haciendo por una presión cultural a lo mejor? Te invito a enfocarte hoy día en el verdadero sentido del servicio, que lo hacemos por amor a Dios, para ser usados por Dios y para permitir que Él también trate con nosotros, como yo le decía. Es una forma que Él puede usar para poder acercarnos, aunque sea así un poquitito, como Él es, como Él fue. Si a ti te cuesta servir, yo te invito a que leas la palabra. Ahí vas a encontrar muchos ejemplos como el Señor ha servido y otros en la Biblia, ¿no es cierto?, como han estado siempre dispuestos a servir. Pero sobre todo te invito a en oración buscarle en intimidad y pedirle al Señor que se revele a ti en cuanto al servicio y le pidas que ponga un corazón servil, un corazón de servicio y que puedas servir alegre, contento y humildemente. Ese es el mensaje que te quería entregar hoy y espero que durante la semana esto pueda seguir, ¿no es cierto?, estando en tu mente, en tu pensamiento. Nosotros como cristianos a veces llevamos mucho tiempo como cristianos y es bueno que de vez en cuando nos hagamos un chequeo, ¿no es cierto?, un escáner, a ver cómo estamos, qué estamos haciendo, por qué estoy sirviendo, ¿no es cierto? Y si no estás sirviendo, bueno, la invitación está abierta, está clara. Así que con eso los dejo, queridas amigas y amigos, un fuerte abrazo, les quiero mucho y bueno, hasta la próxima, nos vemos. Chao.